Capítulo 307. Alka y los astilleros de Gilbegard. El reino enano de Rupfjord era uno de los centros neurálgicos de Gilbegard, y también era el hogar de los legendarios astilleros delvegardianos, comúnmente conocidos como los astilleros. Junto a los astilleros se encontraba la capital oficial de Rupfjord, Kingsolds. Para los lugareños, es donde reinaba el rey enano, y la capital política, comercial y administrativa. Pero no militar ni mágica, porque la capital de esta última se encuentra en los astilleros. En ese momento, Alka había visto tantas capitales y ciudades que no le impresionaron demasiado. Echó un vistazo al mapa que le habían proporcionado los espías y luego volvió a comprobar sus documentos. Es increíblemente fácil conseguir que los comerciantes enanos adecuados proporcionen una carta de recomendación, cuando se intercambia la cantidad de dinero adecuada. Los enanos no eran incorruptibles, aunque sus precios a menudo eran un poco más altos que los de los humanos en general, quienes a menudo vendían a sus amigos y aliados por menos. La apariencia de Alka era la de una versión mucho más joven de sí mismo. Un cambio en su apariencia no le exigió mucha fuerza, pero funcionó de maravillas para el espionaje. Se infiltraría en los Earls como artesano. Según los registros y la información obtenida por los espías, tardaría entre 5 y 6 años en ascender en los rangos de los Earls, aunque, dadas sus excepcionales habilidades, es probable que sea menos tiempo. El objetivo de Alka para los próximos años era simple: introducirse en la estructura de los astilleros, obtener acceso o identificar una serie de documentos e información clasificados, identificar y reclutar a artesanos con potencial talento para la orden y, si era posible, usurpar el poder de los astilleros desde dentro. No estaría solo. Los espías de la orden asignaron a otros enanos que se unirían a lo largo de los años en distintos niveles, a través de diferentes canales. También había agentes que entrarían en los otros talleres y patios famosos. Juntos, formarían una red oculta de agentes que luego trabajarían para redirigir el liderazgo del patio. Uno de los desafíos y aprendizajes de la rebelión Magisaria, en el punto de vista de Alka, fue la falta de discreción. La orden era demasiado pública y se movía demasiado rápido. Por un lado, Alka comprendía por qué. No tenían otra opción. El mundo no era un lugar estable y el objetivo de los Han era salvar vidas. En el caso de Gilbegard, que actualmente es estable, su participación podría ser más discreta y podrían permanecer ocultos durante más tiempo. Una ventaja que él pretendía maximizar. El guardia miró a Alka, volvió a mirar su periódico y se inclinó respetuosamente. Bienvenido, artesano Alka. Artesano. Título que se otorgaba a los herreros y artesanos prometedores a los que se les daba la oportunidad de unirse a los famosos astilleros de Gilbegard como aprendices. El nivel de aprobación era el 30 como artesano, donde podían recibir capacitación de los artesanos de nivel 60-80 de los astilleros. El patio en sí tenía dos caminos principales. El primer camino era el de los artesanos, que se refería a aquellos que trabajaban con metales y construían las máquinas de guerra. El segundo camino era el camino mágico, donde estaban los alquimistas, encantadores y magos, que creaban formaciones rúnicas, inscripciones, encantamientos, todos los demás líquidos mágicos y componentes que se utilizaban en las máquinas de guerra. Alka era, ante todo, un alquimista, pero como los Earls generalmente trataban mejor a sus artesanos, decidió que era mejor infiltrarse en los Earls como artesano. Le resultaría más fácil acercarse a aquellos que tenían talento y convencerlos para que se unieran a la orden. Los dos bandos trabajaron, estudiaron y vivieron juntos para construir la maquinaria de guerra, aunque estaban separados en algunas clases y sesiones de aprendizaje. Se trataba de una organización bastante elitista que funcionó bien para el reino enano de Rupfjord. A lo largo de los siglos, acumularon fuerza militar y así consolidaron su posición como la mejor academia de armas y máquinas de guerra del mundo de Gilbegard. La única academia de ese tipo que podía siquiera desafiarlos, la nación de los talleres de Gilbegard de Airán, estaba al otro lado del mundo. Volvió a mirar sus documentos. La habitación que le habían asignado estaba en algún lugar de uno de los edificios de la esquina. Los astilleros delvegardianos estaban dispuestos en largas filas de edificios, con amplios espacios abiertos entre ellos. Cada edificio era autosuficiente, tenía su propia sección residencial, su propio conjunto de áreas de taller, sus propios comedores y sus propias áreas de estudio. Los amplios espacios abiertos estaban pensados para facilitar el movimiento de las máquinas de guerra producidas en los gigantescos talleres.
Incluso desde lejos, lo primero que notó en cada uno de los edificios fueron las gigantescas puertas de los hangares. Fue bastante impresionante que estos enanos llegaran al punto de desarrollar sus propios caminantes para contrarrestar a los viejos demonios. La información que los espías de Sundus recogieron de los pueblos y ciudades cercanas fue bastante completa, pero fue bastante difícil para los espías conseguir documentos históricos de buena calidad. Había algunos documentos y libros básicos, pero la historia en su mayor parte solo documentaba las grandes batallas y victorias de cada nación. Solo el rey y tal vez sus asesores cerrados tenían acceso a la verdadera historia del mundo, y los IARS supuestamente tenían uno de los mejores archivos y registros de documentos de épocas anteriores. Una vez más, Alka comprendió que la historia la escriben sus vencedores y, por lo tanto, cuanto menos sabía el pueblo sobre la verdad, más fácil era moldear la mentalidad de su gente. Alka observó los espacios abiertos entre cada uno de los bloques y, a lo largo de algunos de esos campos vacíos, había máquinas de guerra más pequeñas que luchaban entre sí. Sus medios de batalla eran principalmente ataques físicos, donde las máquinas de guerra se atacaban entre sí usando sus piernas y brazos. Las armas mágicas y las armas de energía solo se activaban cuando las batallas se libraban en las áreas especiales ubicadas en un bloque diferente. Alka miró a su alrededor y vio que unos 20 nuevos artesanos entraban por la puerta. Todos se quedaron mirando y miraron a su alrededor igualmente desconcertados y felices. Uno de los nuevos estudiantes enanos caminó unos pasos y, de repente, se agachó y besó el suelo de piedra. Podía oír al estudiante enano rezando a Eras por haberlo guiado hasta allí. Los demás solo gruñeron. Oh, vamos, no avergüences a nuestro año. Le hizo pensar en el Fresh Catretiar y College. Hubo reacciones similares entre los jóvenes reclutas cuando visitaron el FTC por primera vez. Se suponía que este año habría unos 30 nuevos artesanos, y se dividirían en cada uno de los 5 bloques principales. Cada uno de los bloques eran rivales, por lo que la mayoría de ellos serían sus rivales. Alka se rió entre dientes y volvió a consultar su documento. Los 5 bloques recibieron el nombre de los 5 reyes anteriores de Rupfjord: Ruten, Arden, Melden, Furden y Karden. Alka no sabía por qué Estella se rió entre dientes cuando escuchó los nombres, pero probablemente era una de esas cosas de la tierra que Alka no entendía. Tal vez eran los nombres que riman. Bloque Arden. Muy bien. Alka asintió, se instaló en una habitación bastante acogedora y rápidamente conoció a sus supuestos compañeros de grupo. En las primeras 2 semanas, por lo general mantuvo un perfil bajo y se concentró en comprender cómo funcionaba todo el sistema. Utilizando herramientas de la Orden, instaló herramientas de vigilancia adicionales para controlar el funcionamiento interno de la institución. Una de las primeras cosas que desplegó fueron pequeños golems de vigilancia, creados por los maestros golems de Treome. Se dispersaban y se instalaban en diferentes partes de Nilfgaardian y Ars y le informaban de las interacciones. ¿Todo bien? Alka escuchó a Eon registrarse a través del familiar. Sí. Ya está todo arreglado, respondió Alka. No tenía por qué hacerlo, pero la situación en los mundos periféricos era estable y Alka quería hacer algo diferente, solo para satisfacer su curiosidad. Tal vez era una de esas cosas que quería hacer, desde su muerte temporal. Alka recordó una sensación de flotar, y cuando resurgió de la cápsula de Aeon, sintió como si hubiera nacido de nuevo. Sentía que se había perdido algo. Así que ahora buscaba esas experiencias para hacer algo diferente. Ir a una academia y hacerse cargo de ella parecía algo divertido de hacer. Un mes después. Alka. Ven, únete a nosotros. Nos reuniremos con algunos estudiantes de último año y con el director del bloque Arden. Uno de los compañeros de bloque de Alka cerró de golpe la puerta de su dormitorio. Alka gimió mientras salía de la cama. La cama no era cómoda, así que la hizo cambiar de lugar en secreto. Una sombra apareció justo al lado de su cama y los ojos soñolientos de Alka se abrieron para mirar a un doble absoluto de él. Está bien, Allie, me quedaré con esta. Está bien, respondió Allie, en forma de un doble de Alka. Un cuerpo creado para parecerse a él desapareció entre las sombras y el dueño del dominio caminó hacia la puerta. Está bien. Alka sonrió. La actuación no era su fuerte, pero le resultó bastante fácil acostumbrarse a un entorno en el que hay mucho trabajo por hacer. Como nuevos reclutas de los IARDS, comenzaron a fabricar equipo complementario para las distintas máquinas de guerra.
Se trataba de cosas como monturas para armas, garras y brazos de repuesto, escudos de repuesto o simplemente engranajes y piezas para todos los distintos componentes de las máquinas de guerra de Dilbegar. Las máquinas de guerra se clasificaban en niveles. Las más grandes eran las arañas rey, que eran las más grandes, del tamaño de un gran edificio y del tamaño de los demonios caminantes. Debajo de ellas estaban las arañas príncipe, que eran del tamaño de una habitación más grande. Luego estaban las arañas señor, que generalmente eran del tamaño de una cama. La definición, según las reglas de IARDS, se regía por el tamaño de las puertas de sus talleres. Las máquinas de guerra eran similares a los golems y a los buques de guerra en muchos aspectos. Al igual que los buques de guerra, contaban con habilidades incorporadas otorgadas por sus creadores, que luego podían ser amplificadas por las habilidades de sus pilotos o controladores. Los magos y encantadores podían inscribir formaciones y patrones rúnicos para darles a las máquinas de guerra aún más poder. El acero solar era, por tanto, el material perfecto para estas máquinas de guerra. Era fuerte, ligero y compatible con la magia, aunque había que forjarlo con cristales de hielo, un proceso conocido entonces como forjado en frío. Stella comentó que sonaba bastante parecido al mítico mitrilo, aunque no sabíamos si era siquiera parecido. Los astilleros querían que los artesanos recibieran un entrenamiento de alto nivel, ya que los artesanos más fuertes otorgaban a sus máquinas de guerra habilidades más fuertes, que luego se amplificaban con los encantamientos que se aplicaban a las máquinas de guerra y también con las propias habilidades del piloto. Fue por esta razón que estas grandes cosas son tan peligrosas. Cada una de ellas representaba las habilidades y poderes de varias personas que se fusionaron en una sola herramienta para la destrucción, aunque el acero solar fue una gran parte de por qué tomaron esta dirección. Entre Eome, los artesanos y constructores de golems de Aeon construyeron golems y otras estructuras similares con resultados bastante buenos, pero en última instancia, los materiales tenían limitaciones en cuanto a la fuerza innata que tenían y la cantidad de poder mágico que se podía incorporar a ellos. Esto significaba que había un límite en la fuerza que podían alcanzar las máquinas de Treome, incluso si sus artesanos eran mejores. En Treome, eran los buques de guerra con sus grandes tamaños y sus tripulaciones habilidosas, los que se volvían locos con sus atuendos y equipos. ¿Todo bien, artesano Alka? Un artesano supervisor, de nivel 60 aproximadamente, pasó junto a Alka y se dio cuenta de que lo miraba fijamente sin expresión. Luego echó un vistazo rápido al trabajo de Alka y respondió antes de que Alka pudiera responder. Todo se ve bien. Increíble, incluso. Sigue con el buen trabajo. Alka asintió. En los astilleros, los artesanos trabajaban y se entrenaban con otros enanos alquimistas y encantadores en ciernes, que también eran estudiantes y atravesaban sus propios desafíos. Además de eso, dedicaron bastante tiempo a probar diseños y, en un grado limitado, a trabajar en los componentes de Sunsteel y Sunmetal, principalmente como asistentes de artesanos más experimentados. Como la construcción de las gigantescas King Spiders llevó casi un año completo, los planos del ingeniero jefe se colocaron en la parte superior y luego se distribuyeron los componentes a cada uno de los diferentes grupos. Me resultó familiar. Las fábricas de golems y las escuelas de magia de golems que surgieron en las últimas décadas entre Eome tenían una atmósfera similar. Esas instituciones habían tenido dificultades recientemente debido a la escasez de cristales, pero los golems han sido una fuerza laboral bastante confiable que ha respaldado el trabajo industrial. Alka se puso de pie y observó al grupo de entusiastas compañeros artesanos que intentaban aprender de los artesanos enanos de mayor antigüedad. Los enanos, por naturaleza, eran más directos, y por eso se sintió bastante complacido de descubrir que algunas de las formas más insidiosas de politiquería no eran comunes en los astilleros de Dilbegar. En realidad, existía un deseo bastante genuino de aprender y ser mejores artesanos. Pero las rivalidades eran comunes y eso se manifestaba en duelos. Al parecer, era algo tan común que los héroes se rieron cuando lo contó. Entonces, Alka, escuché que eres el mejor de tu grupo. El mayor se acercó a Alka y se burló de él. Alka simplemente se encogió de hombros. Otro desafío. Sí. ¿Y qué? La humildad tampoco era un punto fuerte para los enanos. Alka no llegó a donde estaba sin estar orgulloso de lo que había hecho. Si es bueno, es bueno. Oh, estoy seguro. ¿Crees que puedes fabricar una máquina de guerra mejor que yo? Alka miró al mayor.
Supuestamente estaba en su tercer año y, debido a la naturaleza adversaria y competitiva de los astilleros de Gilbegard, los artesanos y constructores ganarían niveles al desafiarse entre sí. ¿Eso es un desafío, mayor? Sí, dijo el mayor, sonriendo. Su grupo sonrió, ansioso por ver otra pelea. Oh, nuestra Alka realmente está desafiando al mayor. Alka asintió. ¿Qué clase de propietario de dominio sería si ni siquiera pudiera enfrentar un desafío, incluso si estuviera aquí con intenciones diferentes? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Hagámoslo a la antigua usanza, dijo el mayor, sonriendo. 2 contra 2, las máquinas de guerra de clase Lord luchan hasta que el otro se rinde o el núcleo de la máquina de guerra es destruido. Alka se encogió de hombros. 2 contra 2. Claro. Puedes elegir a uno de tus amigos para que te ayude. Alka se rió. Eso no será necesario. Puede que seas hábil, pero no seas demasiado arrogante, respondió el mayor. Máquinas de guerra. Los habitantes de Gilbegard estaban acostumbrados a ciertas formas de combate. Máquinas gigantescas, armas enormes y aterradoras y poderosas armas de rayos. Se debió a los tipos de batallas que libraban con frecuencia y a los niveles de potencia de las grandes máquinas de guerra. O tal vez se debió a la sensación de seguridad y al blindaje que tenían las máquinas de guerra más grandes. Pero Alka tenía muchas ventajas como alquimista de su nivel. Un área en la que Alka sobresalía era en el uso de lubricantes y grasas alquímicas, y el uso de diversos aceites y grasas para mejorar el rendimiento era todavía bastante primitivo entre los ingenieros de Gilbegard. ¿Una máquina tan pequeña? Se burló el mayor de Alka. ¿Y solo una? Alka se rió mientras subía a su pequeña máquina de guerra. Era una máquina de guerra pequeña y compacta con armas pequeñas, pero diseñada para atacar y moverse con una velocidad mucho mayor que la de la mayoría de las máquinas de guerra. Solo necesito uno para ganar, superiores. Ah, ¿sí? La máquina de guerra del mayor y su amigo atacó. Entonces no digas que somos demasiado duros contigo. Alka sonrió y su máquina de guerra se movió más rápido que las otras dos. La lubricación en las articulaciones significaba que se movían mucho más rápido que sus enemigos. Podía golpear con una precisión milimétrica. Sabía exactamente dónde estaban los puntos débiles de cada máquina de guerra y podía destruir sus articulaciones con sus pequeños pero poderosos golpes. La pequeña multitud de otros artesanos observó con asombro cómo Alka de alguna manera desmontaba sistemáticamente las dos máquinas de guerra más grandes. No sería la última vez que Alka fuera desafiado por otros artesanos de Jar. Fue intencional. Esto le haría ganar la atención de artesanos aún más talentosos que estarían encantados de luchar contra una estrella en ascenso. Los enanos respetaban la habilidad, y así, los dos mayores no pudieron evitar sentirse asombrados por Alka. ¿Dónde aprendiste a construir máquinas de guerra como esa? Alka sonrió y colocó su cebo. En algún lugar muy, muy lejano. ¿Les gustaría a todos visitarlo algún día? Si valen algo, serán reclutados. Como era de esperar, asintieron. De hecho, algunos de los otros artesanos del grupo de Alka incluso se unieron. ¿Podemos visitarlo también, Alka? Seguro. ¿Por qué los enanos se pelean entre sí? Preguntó Alka durante una de las reuniones habituales para tomar cerveza en su bloque. Para entonces, todos estaban bastante borrachos y Alka se propuso asistir a ellas con regularidad. Tanto es así que se sentía muy cercano a estos compañeros de estudios y esperaba que les fuera bien en el futuro. Porque somos idiotas, respondió uno de los mayores. Artesano Alka, si estás intentando que digamos algo que nos traerá problemas, no lo hagas, replicó uno de los miembros de su grupo. Alka se rió. ¿En serio?, dijo Alka. ¿Nunca has pensado en ello? Artesanos, alquimistas, encantadores. Las armas que construimos se utilizarán contra personas como tú. Otros talleres construyen cosas como esta y los enanos luchan a muerte con ellas. Sería mejor si los conflictos pudieran resolverse de forma más pacífica. Por supuesto, dijo uno de los mayores mientras bebía su séptima jarra de cerveza. ¿Pero qué podemos hacer al respecto? Los que están en el poder no van a cambiar. Mientras haya reyes, territorios y política, el conflicto es inevitable. Los que son fuertes no ven el problema cuando ejercen su poder sobre los demás. ¿Y si hay una salida? Dijo Alka. ¿Y si no tienen que luchar entre sí, pero pueden usarla contra los demonios? ¿Demonios? Los mayores se miraron entre sí. Espera, ¿los demonios vendrán en una década más o menos? ¿Tal vez en 2?
No. Ahora, mira hacia afuera y observa el cielo nocturno. Hay otros mundos ahí afuera, todos con demonios. Hay gente luchando contra ellos por todas partes. Los presentes lo miraron como si estuviera medio loco. Artesano Alka, ¿cuántas cervezas bebiste para decirle esas cosas? Uno de los estudiantes de alquimismo que estaban bebiendo se rió. ¿Has estado inhalando algún tipo de hierba para soñar, Alka? Oh, es muy real, queridos amigos. Me encantaría mostrárselas algún día. La guerra contra los demonios continúa en miles de mundos. Ja. Cortaré mi cinturón de cuero en pedazos y haré sopa con él si es real, se burló un estudiante de último año, pero Alka se dio cuenta de que algunos de ellos se sentían inspirados por ello. Alka se rió entre dientes. Oh, mi querido mayor, acepto la apuesta. ¿Cuándo nos lo enseñarás? Alka se tocó la barba. Te lo prometo, dentro de los próximos 2 años. ¿Estás listo? Se dio cuenta de que el resto de su grupo lo miraba como si estuviera loco, pero Alka tenía que plantar la semilla. Dejar que esos pensamientos se arraigaran en sus mentes. Un día, cuando finalmente abriera la puerta y les mostrara lo que existe más allá de Dilbegar, todo tendría sentido. El tiempo pasó rápido y, así, pasaron 9 meses desde que Alka se unió a los astilleros delvegardianos. Durante este tiempo, hizo copias de varios esquemas. Sus diferentes orígenes significaban que tenían ideas de diseño que valía la pena analizar con gran detalle. También eran una institución significativamente más antigua, los astilleros delvegardianos tenían una historia de más de 1000 años, lo que los hacía más antiguos que Fresca. Generaciones de artesanos e ingenieros enanos mejoraron gradualmente sus trabajos, y Alka descubrió que los artesanos de Treone podían aprender de las cosas pequeñas. De las formas ligeramente diferentes en que se fabricaban los tornillos y los pernos, o de cómo se soldaban todos juntos. Treone en general tuvo un rápido desarrollo de equipo mágico, pero había pequeñas diferencias de eficiencia que los ingenieros de Dilbegard hacían en sus herramientas, placas defensivas y máquinas de guerra de las que Treone podía aprender. En esos 9 meses, Alka había ascendido de rango. En los astilleros, la mayoría de los novatos eran artesanos, pero podían ascender a superiores si eran lo suficientemente buenos. Por lo general, esto sucedía después del segundo año, porque el constante perfeccionamiento y las batallas entre los artesanos y sus máquinas de guerra mejoraban sus habilidades. Los artesanos y superiores de los astilleros se mostraron inicialmente escépticos, pero no podían igualar las capacidades de Alka, que eran mucho más sofisticadas que las de ellos. Esto finalmente llamó la atención de alguien más arriba en la cadena. Alguien llamó a la puerta. Allí abrió. Era uno de los artesanos más veteranos de Jar. Habló con él varias veces. Artesano Alka, el maestro de bloques desea verlo. Allí asintió. Allí estaré. La puerta se cerró y alguien miró a Alka. ¿Debería irme? Nos ha estado espiando y está investigando lo que has hecho. Está bien. Yo me encargaré de ello. Veamos qué quiere de mí el maestro del bloque, dijo Alka. Hace tiempo que esperaba esta confrontación. Puede que necesite que cambies de forma y seas su doble de cuerpo. Allí asintió mientras su cuerpo se transformaba para parecerse al del maestro de bloques. Como espía parásito, podía reconfigurar su cuerpo para que coincidiera con su apariencia, e incluso copiar un cierto conjunto de habilidades. Como titán de Aeon, la presencia de Allí de nivel 80 significaba que nadie dudaría siquiera de que era el maestro de bloques. Entonces, Alka activó su habilidad de comunicación. Stella, pronto necesitaré un portal. Tengo a alguien a quien tal vez tenga que secuestrar. Sí. El maestro de bloques era uno de los 5 maestros intermedios de los astilleros, uno por cada uno de los bloques, y reportaba al maestro de la forja, que era el antiguo rey del reino. Cada maestro de bloques es individualmente poderoso en relación con el resto de Dilbegard, y Alka estimó que probablemente estaban cerca de su nivel máximo, aproximadamente entre el nivel 80 y el 85. ¿Una cerveza, artesano Alka? Le ofreció el maestro del bloque cuando Alka entró en su estudio. Alka asintió. No había nadie más que ellos dos. Normalmente no bebo, pero si es el maestro del bloque, lo haré. La bebida estaba adulterada, una maniobra poco habitual entre los enanos, que preferían medios más directos, pero Alka era inmune a esos venenos tan débiles. El familiar de Aeon la purgó al instante. El maestro del bloque lo miró fijamente. Entonces dime, Alka, ¿quién eres?
Tu historial y tus innovaciones no tienen parangón con los de nadie en nuestra historia, y claramente tienes conocimiento de algo que no está en el repositorio de conocimientos de los astilleros. Alka le sonrió al maestro de bloques. Está claro que ya tienes una idea, maestro de bloques. ¿Por qué no me dices cuál es tu teoría y te diré si es correcta? El maestro del bloque miró fijamente a Alka. Esa no es forma de hablarle a alguien que es tu maestro del bloque. Tal vez. Pero me encantaría escuchar tu opinión, replicó Alka. El maestro del bloque miró a Alka y Alka no se inmutó. Bien. Mi primera sospecha es que eres un agente de los talleres Airán que intenta desestabilizarnos. Pero he visto tus máquinas de guerra y me he dado cuenta de que no se comparan con nada de lo que los talleres Airán son capaces de hacer. Entonces, si no eres de los talleres Airán, entonces la única otra entidad capaz de entrenar a un genio de tu nivel serían los altamente secretos hangars de las sombras. Hangares de sombras. Eso era algo de lo que Alka no estaba al tanto. Era claramente información que Sundus no pudo obtener, porque solo se encontraba en el pequeño círculo de miembros superiores de los IARS y no se discutía con frecuencia. Ah, ¿sí? ¿Y qué pasa con los hangares de sombras? El maestro del bloque se quedó mirando fijamente. Destruimos los hangares hace 30 años. Estás aquí para vengarte. La infiltración es el tipo de tácticas en las que creen estos enanos corruptos y repugnantes. Alka sonrió, un poco divertida por lo equivocado que estaba. ¿En serio? ¿Y crees que estaría aquí por algo así como venganza? Porque, si no, viniste a humillar al resto de nuestros artesanos de esta manera. ¿Es así como los hangars quieren ejercer su superioridad? ¿Estás aquí para reclutar a los estudiantes? Bueno, no lo soy, replicó Alka. Sin embargo, estoy aquí para reclutar a tus estudiantes. El maestro del bloque se quedó mirando fijamente. ¿Qué? De hecho, Blockmaster, creo que también eres un artesano bastante talentoso. ¿Te gustaría que te enseñaran lo que tenemos para ofrecer? El maestro del bloque estaba horrorizado. ¿Qué quieres decir? ¿Eso es un no? El maestro del bloque y Alka intercambiaron miradas, como si estuviera tratando de evaluar la declaración de Alka. ¿Te gustaría ver dónde aprendí a hacer lo que hago? Te llevaré de viaje, no tardarás mucho. ¿Hablas en serio? El maestro del bloque parecía bastante sorprendido, pero decidió seguirle el juego. Entonces, sí. Muéstrame dónde aprendiste a hacer lo que hiciste, dijo el maestro del bloque, probablemente pensando que Alka simplemente iba a revelar su secreto. Alka de alguna manera parpadeó justo al lado del maestro del bloque. Bien. Hagamos un pequeño viaje. Los dos desaparecieron a través de un portal vacío. Alka y el maestro de bloques llegaron a Tleome, dentro de uno de los muchos edificios industriales dentro del área más amplia de Freshcan, y el maestro de bloques se quedó mirando. ¿Qué hiciste? ¿Qué opinas sobre el estado de Dilbegard y cómo las naciones enanas luchan constantemente entre sí? Alka ignoró su pregunta. El maestro del bloque miró a su alrededor y notó que la ciudad estaba mucho más concurrida a su alrededor. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Otro mundo, Blockmaster. El aire se siente diferente aquí, ¿no es así? Sí, lo hace. El maestro del bloque seguía mirando a su alrededor y estaba haciendo todo lo posible por detenerlo. ¿A dónde me llevas? Allí donde mi gente crea armas que se usan para luchar contra nuestros verdaderos enemigos. Así que pregunto de nuevo, maestro del bloque, ¿qué piensas sobre el estado de Dilbegard? ¿Crees que tus hermosas armas se desperdician al masacrar las vidas de tus compañeros enanos en tus brutales batallas? Es lo que tenemos que hacer. Los señores y los reyes no quieren inclinarse ante los demás. Nuestros reyes son enanos orgullosos. El orgullo ha llevado a un desperdicio de vidas. Alka suspiró y la puerta se abrió para revelar una enorme fábrica industrial donde se fabricaban armas de cristal por miles. El maestro de bloques se quedó mirando con incredulidad. Tengo una propuesta que hacerles a los enanos de Dilbegard, maestro de bloques. La guerra entre enanos es innecesaria. Inútil. Un desperdicio. En cambio, pido a los enanos, a los talentosos como usted, que dediquen sus esfuerzos a luchar contra los verdaderos enemigos del mundo exterior. El maestro del bloque miró las armas de cristal. ¿De qué estás hablando? Demonios, maestro del bloque. Dilbegard ha sido un mundo afortunado, un mundo donde los demonios solo vienen una vez cada siglo. Pero los otros mundos no tienen tanta suerte. Este mundo alguna vez se enfrentó a los demonios cada década.
El maestro de bloques parpadeó, incapaz de comprenderlo. Era un enano relativamente viejo, de unos 160 a 180 años, y vio a los demonios una vez cuando llegaron hace unos 80 a 90 años. Fue una época horrible, pero los enanos se unieron y, con la ayuda del héroe enano, hicieron retroceder a los demonios. La idea de que tales monstruosidades invadieran el mundo una vez cada década era dura. Imagínense por un momento, ¿qué podríamos lograr si las máquinas de guerra del Vegardiana se combinaran con el equipo mágico de mi mundo? El maestro del bloque observó por un momento, incluso a esa distancia sabía lo suficiente para tener una idea aproximada del tipo de equipo que se estaba fabricando. ¿De verdad me estás reclutando? Sí, dijo Alka. Reclutaré a todos los que pueda, maestro del bloque, y quiero que me ayudes. ¿Por qué crees que nos uniríamos a vosotros? Porque ahora usáis vuestras armas contra vuestros compañeros enanos mientras yo os ofrezco usar vuestras armas contra los demonios. Porque ahora estáis limitados por vuestros niveles, estancados en el nivel 85 a 90 sin poder llegar más allá, mientras que nosotros tenemos nuestras formas de llegar a los escalones de la divinidad. Porque ahora, el propósito de vuestra gente no es más que satisfacer los caprichos de vuestros reyes, mientras que nosotros os ofrecemos la oportunidad de servir a un poder y un propósito que salvaría a muchos de estos demonios, y también elevaría a muchos más para que se unieran a nosotros. El maestro del bloque se quedó mirando mientras Alka lo guiaba a través de las fábricas hasta llegar a cuarteles más grandes compuestos por Valtorns que se preparaban para su próximo despliegue en los mundos periféricos. Mira a tu alrededor, maestro del bloque. Estos son mis compatriotas. Servirán en batallas contra los demonios. Hemos llevado las batallas más allá de nuestros hogares y hemos llegado a las costas de los mundos demoníacos. La sangre enana tiene sed de guerra, maestro del bloque. Es por eso que los enanos solo pueden unirse durante la crisis del rey demonio, pero después de eso, los enanos no pueden evitar luchar entre sí. Un portal vacío se abrió paso frente a él y Alka condujo al maestro del bloque hasta el mundo periférico de Sarlpi. Allí, presenciaron cómo los guerreros de Valtorn perseguían al resto de los demonios elementales del fuego que aún quedaban en Sarlpi. Ofrezco tomar los guerreros y las máquinas de guerra de tu nación, y les ofrezco la gloria, la destrucción y la guerra de las tierras demoníacas. Así que, maestro del bloque, estoy reclutando. Muerte, sangre, destrucción y sufrimiento esperan a los guerreros que se unan a nuestra causa, pero mis compañeros enanos aspiran a algo más que cerveza, politiquería y construcción de máquinas de guerra para masacrar a sus compañeros enanos. Fue un silencio muy, muy largo. Alka dejó que sus palabras se asimilaran, mientras seguían la destrucción dejada por los Valtorns. Los demonios de fuego fueron arrancados de los cielos. El maestro del bloque miró alrededor del caos de Sarlpi y vio personas cuya existencia jamás había sabido. No te lo agradecerán, dijo Alka. Pero si tus hombres tienen sed de guerra, si tus hombres están ansiosos por mostrar la gloria de tus máquinas de guerra, les pido que las muestren contra los demonios. Hay cientos, miles de mundos demoníacos ahí afuera para saciar tu sed de guerra. Llévame a uno. Muéstramelo. El maestro del bloque estaba claramente conmocionado, sus manos temblaban. Su corazón latía furiosamente. Alka asintió y se abrió otro portal. Aterrizaron frente a una puerta de grieta. Un mago del vacío que estaba cerca asintió. ¿Abrir un portal al mundo de los demonios conectado al Andas? La puerta de la grieta se activó y ambos fueron enviados a un mundo demoníaco. Sin ser tocados. Landas se liberó de su rey demonio, pero Valtorn le había robado sus puertas de la grieta y lo había bloqueado en sus coordenadas de vacío. Los demonios estaban por todas partes. Sin embargo, Alka cubrió al maestro del bloque con una capa. Esto lo ocultó de inmediato de la detección. El dueño del dominio guió al maestro del bloque a través del mundo demoníaco, que en su mayor parte aún estaba inexplorado. Había enormes criaderos de demonios por todas partes y el hedor de las energías demoníacas todavía era denso. El maestro del bloque podía sentirlo y parecía incómodo. Después de unas horas, se detuvieron. Traedme de vuelta. Ya he visto suficiente. Enviadme de vuelta a los Ears. Y lo hicieron. El maestro de bloque estaba de nuevo en su despacho. Lo primero que hizo fue caminar hasta su gran y cómodo sillón y sentarse en él. Se sirvió una cerveza y se bebió toda la jarra de un solo trago. Cuando la cerveza hizo efecto, el maestro del bloque miró a su alrededor. Allí estaban colgadas medallas del rey, así como ciertas pinturas de las glorias de sus máquinas de guerra.
Después de un largo rato, se giró para mirar a Alka. ¿De verdad quieres reclutarme? Sí. ¿Te das cuenta de que esto es una traición al rey y al maestro de la forja de los astilleros? Alka se rió. Sí. Eso si no se nos unen también. Pero el rostro del maestro del bloque reflejaba aceptación. Tal vez sed de sangre. Tal vez un deseo de escapar de la politiquería mundana y volver a las llamas de la guerra. Al diablo con todo esto. Sí. Sí lo haré. ¿A quién más necesitas? Alka sonrió. Todos. Fin del capítulo 307.